asesino del Zodiaco, Estados Unidos. Fecha: finales de los años 60 y principios de los 70. Lugar: California, Estados Unidos. Resumen: el asesino del Zodiaco es uno de los criminales más notorios de la historia de Estados Unidos. Este asesino en serie aterró a California entre 1968 y 1974, enviando cartas crípticas a los periódicos, desafiando a la policía y a la opinión pública a descifrar su identidad. En sus misivas, el asesino describía con detalle los homicidios que había cometido, incluyendo símbolos y acertijos, algunos de los cuales nunca han sido resueltos. Se le atribuyen oficialmente 5 asesinatos, pero él mismo afirmó haber matado a 37 personas. A pesar de las exhaustivas investigaciones, la identidad del asesino sigue siendo un misterio, lo que ha alimentado numerosas teorías y especulaciones a lo largo de los años. Impacto: el caso del Zodiaco ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales, destacando la incapacidad de las autoridades para resolver uno de los casos más desconcertantes de la historia criminal estadounidense. Su crueldad y astucia para evadir la justicia lo convirtieron en una figura casi mítica en la cultura popular. El monstruo de los Andes. Pedro Alonso López, Colombia, Ecuador, Perú. Fecha: 1969 a 1980. Lugar: Colombia, Ecuador y Perú. Resumen: Pedro Alonso López, apodado el monstruo de los Andes, es uno de los asesinos en serie más prolíficos del mundo. López confesó haber violado y asesinado a más de 300 niñas a lo largo de Colombia, Ecuador y Perú, entre 1969 y 1980. Capturado finalmente en 1980, llevó a la policía a los lugares donde había enterrado a muchas de sus víctimas, confirmando al menos 110 asesinatos. López nació en Colombia en un entorno extremadamente violento y abusivo, lo que marcó profundamente su comportamiento posterior. Impacto: después de ser condenado en Ecuador, cumplió solo 14 años de prisión debido a la legislación local. Posteriormente fue deportado a Colombia, donde fue liberado en 1998. Este caso causó una gran controversia por las leyes que permitieron su liberación, y desde entonces su paradero es desconocido. Los crímenes de Jack el Destripador, Reino Unido. Fecha: 1888. Lugar: Londres, Inglaterra. Resumen: Jack el Destripador es el alias del asesino en serie responsable de al menos 5 brutales asesinatos en el barrio de Whitechapel, Londres, en 1888. Las víctimas, todas prostitutas, fueron encontradas con sus gargantas cortadas y desfiguradas, en lo que parecían ser actos quirúrgicos. Aunque varios sospechosos fueron considerados, nunca se identificó oficialmente al responsable. Los crímenes ocurrieron en una época de gran agitación social, en la que la pobreza y la violencia eran rampantes en los barrios bajos de Londres. Impacto: este caso no solo se convirtió en uno de los más investigados de la historia, sino que también es uno de los más influyentes en la cultura popular. El misterio que rodea la identidad de Jack el Destripador ha inspirado cientos de teorías, libros, películas y estudios, convirtiéndose en un mito persistente de la historia criminal británica. El caso de Jonestown, la masacre de Guyana. Guyana, fecha: 18 de noviembre de 1978. Lugar: Jonestown, Guyana. Jonestown fue el asentamiento del Templo del Pueblo, una secta liderada por Jim Jones, quien había prometido crear una comunidad utópica en la jungla de Guyana. En 1978, tras la visita del congresista estadounidense Leo Ryan, quien investigaba denuncias de abusos en la comunidad, Jones ordenó el asesinato de Ryan y sus acompañantes. Inmediatamente después, Jones instó a sus seguidores a cometer suicidio colectivo ingiriendo cianuro mezclado con Flavor-Aid. En total, murieron 918 personas, incluidos más de 300 niños, en lo que es considerado uno de los suicidios masivos más grandes de la historia. La tragedia de Jonestown reveló los peligros de las sectas y el poder de manipulación que pueden ejercer los líderes carismáticos. Este evento tuvo repercusiones profundas en la percepción pública sobre los movimientos religiosos y sectarios, y su influencia en la psique humana. El asesinato de Kitty Genovese, Estados Unidos. Fecha: 13 de marzo de 1964. Lugar: Queens, Nueva York,
Catherine Kitty Genovese fue asesinada a cuchilladas cerca de su casa en Queens, Nueva York. Lo más impactante de su asesinato fue que, según informes iniciales, aproximadamente 38 personas escucharon o vieron parte del ataque y no intervinieron ni llamaron a la policía. Esto provocó un debate nacional sobre la apatía social y el fenómeno conocido como el efecto espectador, en el que las personas no intervienen en situaciones de emergencia, creyendo que otros lo harán. El asesinato de Kitty Genovese tuvo un impacto profundo en la psicología social, llevando a múltiples estudios sobre la falta de intervención en situaciones de peligro. Además, ayudó a reformar los procedimientos policiales, como el establecimiento de números de emergencia universales como el 911. El caníbal de Rotemburgo, Armin Meiwes, Alemania, fecha marzo de 2001. Lugar Rotemburgo, Alemania. Armin Meiwes es un criminal alemán conocido como el caníbal de Rotemburgo. En 2001, Meiwes atrajo a un hombre llamado Bernd Jürgen Brandes a través de un anuncio en Internet, donde buscaba a alguien dispuesto a ser asesinado y comido. Brandes aceptó voluntariamente el destino y fue asesinado por Meiwes, quien luego consumió su carne. Meiwes filmó todo el acto, lo que ayudó a las autoridades a reconstruir el crimen. En su juicio, Meiwes argumentó que la víctima había consentido, pero fue condenado a cadena perpetua por asesinato en 2006. El caso de Armin Meiwes es uno de los más insólitos en la historia criminal moderna, ya que plantea dilemas legales sobre el consentimiento en actos extremos. Su historia provocó un intenso debate en Alemania y en el mundo sobre el poder del Internet para conectar a personas con tendencias peligrosas. Estos crímenes no solo sacudieron a sus respectivas sociedades, sino que también plantearon preguntas sobre el comportamiento humano, la justicia y el papel de los medios en la cobertura de estos eventos. ¿Te gustaría saber más detalles de algún otro caso o ampliar la información sobre alguno de los mencionados?